El empleado hemos visto que cobra un sueldo mensual o jornal. Bien, este sueldo mensual está caracterizado por tener una remuneración o sueldo básico, tener otros conceptos u otros haberes como son las horas extras, la antigüedad y el presentismo, lo que van a formar su sueldo bruto y finalmente el sueldo neto que va a cobrar el empleado a fin de mes. Este es el sueldo mensual del empleado, pero también hay otros conceptos que lo benefician, como son el SAC o sueldo anual complementario, o más comúnmente llamado aguinaldo o medio aguinaldo. Y también otro ítem que componen el beneficio del empleado lo compone el rubro de vacaciones. Veremos en ambos casos cómo efectuar la liquidación de estos haberes que son en favor del empleado. Siempre hay que tener en cuenta, vamos a remarcar acá, qué rangos hay que tomar para su liquidación. Pasamos a la próxima pantalla. ¿Qué es el sueldo anual complementario? Según la Ley de Contrato de Trabajo o LST, dice que es el 50% de la mejor remuneración percibida por un trabajador en el último semestre y sobre la que ha realizado aportes o se le han efectuado descuentos. Bien, acá vamos a hacer la primera aclaración muy importante. Según la ley dice que es el 50% de la mejor remuneración, pero respecto del sueldo bruto, no del sueldo básico. Reitero, para poder hacer la extracción del sueldo anual complementario, se toma como rango o como base el sueldo bruto, es decir, todos los ítems que hayan formado el sueldo del empleado, el sueldo sin descuentos, que nosotros sabemos que se llama sueldo bruto. Esto es lo que marca el principio de la liquidación para la extracción del sueldo anual complementario. Se extrae, vuelvo a reiterar, del sueldo bruto y se paga junto con las remuneraciones de junio y diciembre de cada año, que por lo general se pagan los últimos días del mes, 30 de junio, 31 de diciembre. Por lo general las empresas para una mejor distribución de estos conceptos pueden pagar una semana digamos la remuneración y otra semana el sueldo anual complementario o viceversa. Eso depende de la organización de la empresa y cómo lo tenga determinado. No representa ningún inconveniente. Bien, pero estamos hablando que el empleado percibe la mitad del mejor sueldo bruto de un semestre. Quiere decir que, como dice aquí la diapositiva, o sea que el trabajador va a percibir 13 sueldos. Y esto está regulado por la ley 23041 y accesorias. Es decir, el empleado por sus 12 meses de trabajo va a recibir 12 sueldos. Por el primer semestre que se le liquida la mitad o el 50% de su sueldo bruto, recibe la mitad de un salario. Y en el segundo semestre, es decir, el primer semestre se entiende de enero a junio y el segundo de julio a diciembre,
va a recibir el otro mejor 50% de su sueldo bruto, es decir, que los dos medios sueldos brutos mejores del año se van a sumar a las 12 remuneraciones que el empleado ha recibido mensualmente, conformando un total de 13 sueldos. Por eso se dice que el empleado cobra 13 sueldos, lo que es totalmente correcto, legal y válido. Bien, pasamos a la próxima pantalla. Otro concepto, otra definición respecto del medio aguinaldo, para ver si hay parecidos o redundancias. Acá nos dice que el aguinaldo o el salario número 13, del que ya hablábamos, es una retribución diferida, es decir, a pagar a futuro, lo que significa que se percibe día a día y se abona semestralmente en dos cuotas, una a mitad y otra al final del año. Es una provisión. ¿Qué es una provisión? Es un recurso, un resguardo que la empresa debe efectuar para en los meses de junio y diciembre hacer el pago correspondiente de la liquidación del medio aguinaldo a sus empleados. Eso es lo que significa provisión, proveer o resguardo. Hacemos referencia a estos nombres técnicos que son propios de la parte de liquidación de sueldos. ¿Cómo se calcula? El sueldo anual complementario consiste en el 50% del mayor sueldo bruto mensual percibido por todo concepto dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año. Bien, acá encontramos prácticamente, con otras palabras, una semejanza, una similitud con la definición anterior. Dice también, siendo proporcional al tiempo trabajado por los empleados en cada uno de los semestres. La ley no requiere que la mayor remuneración sea la normal y habitual, por lo que una retribución extraordinaria por razones estacionales o circunstanciales es computable al efecto, pero debe tratarse de una remuneración mensual, es decir, que se aplique el sueldo bruto. ¿Qué quiere decir este último párrafo? Dice, la ley no requiere que la mayor remuneración sea la normal. Bien, hay empleados que siempre tienen un sueldo base o un sueldo que siempre cobran igual, no tienen ningún otro tipo de, haber o ítem que levante su sueldo bruto. Es decir, cobran su sueldo mensual, su sueldo básico, los descuentos, es decir, que prácticamente siempre van a tener el mismo resultado del sueldo. Pero bien, hay otros casos en los que dice que la ley no requiere que la mayor remuneración sea la normal. ¿A qué se refiere con esto? Por lo que una retribución extraordinaria, es decir, acá se refiere a que si un empleado, aparte de su sueldo básico, se le agregan horas extras, se le agregan, dedicación exclusiva, en fin, todos los ítems o haberes que aumenten su sueldo, es decir, en este caso su sueldo bruto, seguramente va a ser tenido en cuenta
para la liquidación de su medio aguinaldo. Es decir, tendríamos las liquidaciones planas de medio aguinaldo, es decir, el empleado solamente cobra su sueldo de convenio, se divide por 2 y se extrae el medio aguinaldo. Pero hay personal calificado o a veces personal que está cumpliendo otro tipo de funciones que son retribuibles, son pagas. En consecuencia, va a producir un aumento en su sueldo bruto que al momento de la liquidación del medio aguinaldo va a influir en su beneficio. Pasamos a la próxima diapositiva.